Ahora tenemos a nuestra invitada, a nuestro invitado, y el tema son las tarifas y el tema es la sesión escandalosa. Que fue levantada, Fue recordamos. levantada, sí, sí. Porque no hubo quórum. Por falta de quórum Exacto. se levantó la sesión. Pero tenemos a dos invitados que van a ampliar sobre este tema. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Bueno, ¿Qué tal? Gracias. en principio, ¿cómo vieron la no sesión de hoy por el tema del tarifazo? Por una parte fue interesante que la oposición al gobierno se logró unir en función de un objetivo común que fue justamente retrotraer las tarifas, que no avancen estos aumentos que pesan mucho sobre la inflación y los bolsillos de las ciudadanas, de los ciudadanos. Y estuvo a un diputado, sí. por eso se evidenciaba ahí particularmente alguna ausencia, Sí. ¿no? La ausencia de Lustó llamó mucho la atención Sí. y hubo críticas de otras diputadas y diputados en razón de, bueno, efectivamente, qué partido estaba jugando Lustó en relación con la crítica a la política económica que él muchas veces lleva adelante, pero a la hora de jugarse para que las tarifas no aumenten, bueno, no puso allí su presencia. Además porque fue una sesión especial solicitada, ¿no?, por el Frente para la Victoria. Claro que sí, pero de todas maneras, si bien tuvo, como bien decís, este origen, logró encolumnar a distintos sectores y queda pendiente, digo, es un aviso, es una luz amarilla para el gobierno, queda pendiente la posibilidad de sí tener quórum en la semana que viene, que se vuelva a discutir y que se pueda avanzar realmente en poder detener el aumento de tarifas. Ahora, le puedo preguntar, coincido con su análisis, siempre es bueno que la oposición aúne sus criterios, pero hablando de luces, usted habló de amarillas, ¿no hay una luz roja para aquellos diputados que siendo opositores tampoco se hicieron presentes? Y estamos hablando de respetar el derecho de la gente que la está pasando muy mal con esta tarifa. Digo, ¿ahí no habría que poner la lupa sobre las con más acento? Sí. Sí, lo que decís es cierto. Como decía aquí la colega, el tema de la luz amarilla, yo diría que tiene que ser puesta en un contexto más amplio, porque hay luces amarillas en muchos sectores de la economía, ¿no es cierto? Y las tarifas no pueden ir disociadas de los aumentos salariales, las tarifas no pueden ir disociadas del ingreso de la población, las tarifas no pueden ir disociadas de los sectores productivos. Entonces, lo interesante, lo bueno sería encontrar o poder establecer una política de Estado en donde todos los sectores, digamos, sin mezquindades, pudieran discutir la traza tarifaria o de recomposición tarifaria hacia adelante, sin olvidar todo lo otro que está ocurriendo con la economía, ¿no es cierto? Claro. Porque ahí la clase media, evidentemente, es la más castigada en los aumentos tarifarios. Le doy un dato. Recién decíamos del conflicto de la UOM. Lo que pretende la UOM no es que sus trabajadores cobren en dólares. Están planteando un inicial de 17.000 pesos, con tarifa promedio de la empresa concesionaria que sea en luz, entre 1.000 y 1.500 pesos por hogar. La cuestión se complica. Voy a lo que dice usted, obviamente. Sin duda, en verdad, hoy están aumentando en los acuerdos paritarios muy poco los salarios, un 10% por debajo del índice inflacionario que después se expresa en no solamente las tarifas, que las tarifas están yendo triplicando y cuadriplicando lo que está haciendo el aumento por paritaria de los salarios, ¿no es cierto? Pero esto también repercute después en los precios de los alimentos, por ejemplo, de la canasta básica. Ya tenemos un registro de que en los últimos meses, el último trimestre, aumentó en 500 pesos casi la canasta básica de alimentos. Ustedes saben que quienes no llegan a la canasta básica caen en situaciones de indigencia. Claro. Y en una ciudad rica como la ciudad de Buenos Aires, hoy tenemos un 20% entre pobres e indigentes y un 34% más, que es esto de lo que se hablaba recién, que se llama la clase media frágil. Ahí nomás de caer en una situación, ¿no?, de pobreza, ¿no es cierto? Exactamente. Un nuevo formato, porque clase media frágil ya es Sí, decirle sí. pobre con elegancia. Sí, Ahí va. claro. Y en todo este contexto, esta cuestión que ya parece una cuestión de fe del gobierno de hablar del 15% de inflación, ¿de qué se está hablando? Quedó muy lejos, ¿De ¿no? qué se está hablando? Evidentemente quedó muy lejos. Ahí
el Banco Central ha perdido su rol, ha perdido la brújula, ha sido, digamos, avasallada la institución, su independencia por la Jefatura de Gabinete de Ministros el año pasado, en el mes de diciembre, cuando se interviene la política de tasas, la política de Levax, etc. Queda claro que el Banco Central no tiene más independencia y que esto va a ser llevado desde Jefatura de Gabinete o desde Hacienda. Y ahí lo cierto es que es puro voluntarismo, tal vez, lo que se está observando. Este 15% no va, ya esta tasa de inflación que se registró en el primer trimestre del año, proyectada, prácticamente duplica, lleva al 25% la inflación para lo que va del año. Y la pregunta es, ¿en qué momento las autoridades van a tener que nuevamente sincerar la inflación? Y al momento de sincerar la inflación van a venir nuevamente todos los reclamos por paritarias, porque no se le permite meter la cláusula gatillo, no se están firmando cláusulas gatillo, y cuando esto se desborde en el segundo semestre, ¿cómo se va a explicar a la gente que con un aumento del 14, el 15, el 13 y tarifazo del 40, el 50, el 60 en algunos casos, cómo va a salir adelante? Tampoco alcanza la cláusula de revisión. Haciendo un poco de humor para el público en general, decíamos que la cláusula de revisión paritaria es ese cafecito que nos concede algún viejo amor para ver cómo andamos, pero que de ninguna manera quiere llegar a ningún arreglo con nosotros. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Claro. Usted que es experto en números, ¿no? Sí, y el Fondo Monetario, en verdad, ya ha admitido que la inflación en la Argentina está en un 22,7% para el año, que decae el crecimiento, y esto repercute, decía recién bien el economista, ¿no es cierto? Repercute sobre los sectores medios, los comercios, por ejemplo. Baja el consumo, aumentan los gastos fijos, se hace muy difícil sostener abiertos los comercios, me refiero sobre todo a los pequeños y medianos comercios. Exacto, porque no repunta. Absolutamente, el comercio, pero que es lo que en los sectores populares repercute también en otras situaciones. Por ejemplo, el aumento de la desnutrición de niños, niñas y adolescentes, porque las familias compran cada vez más hidratos y eso disminuye la capacidad después de los niños también, llegan en menores condiciones a la escolaridad. Sí, esta semana inclusive salieron algunos datos en relación con las desigualdades entre el sur y el norte de la ciudad, y el 30% de los adolescentes de la zona sur de la ciudad no están terminando el secundario, mientras que en la zona norte son el 5%. Es decir, en la vida cotidiana de los sectores medios, de los sectores más humildes, repercute porque la gente va recortando gastos, ¿no? Cuando la plata no alcanza, se van recortando gastos que a veces son en la canasta de alimentos básicos, en aquello más esencial, y otras veces son pequeños gustos, son cursos, que se va recortando cada vez más porque hay que llegar a fin de mes. Laura, Andrés, le pedimos un minuto porque ya volvemos.